Perdón, vamos a continuar. Hemos notado que el doctor Chapatín enamora a las mujeres sin importarle la diferencia de edad. ¿Sería capaz de casarse con una mujer de 28 años? Prefiero dos de 14. Las polémicas alrededor del elenco del Chavo del Ocho alimentaron por 50 años a los medios masivos y ahora regresaron con toda la fuerza. En pleno 2025, todo el mundo volvió a hablar de Chespirito tras el estreno de Sin Querer Queriendo, una serie que promete contar todos los entretelones de la vida del guionista y actor más famoso de México a nivel mundial, Chespirito. La ficción, producida por los hijos de Roberto Gómez Bolaños y basada libremente en sus memorias, no tardó en desatar un vendaval de controversias, muchas de ellas ligadas a Florinda Mesa, encargada de encarnar a Doña Florinda. La mujer asegura que lo que se ve en la pantalla es una historia idealizada, pero que nada tiene que ver con lo que realmente pasó. ¿Quién dice la verdad? ¿Qué parte de la historia prefiere mantener en secreto cada una de las partes? Aunque Florinda Mesa asegura que toda esta supuesta difamación está alterando su salud, muchos no dudaron en seguir echando leña al fuego. Así, Sin Querer Queriendo trajo a la superficie muchas preguntas que rondan en torno a la faceta menos conocida de Chespirito y sus creaciones. Pero no nos adelantemos. ¿Es Florinda una manipuladora y vengativa influencia que incluso especuló con la muerte de Chespirito? ¿Por qué Ramón Valdés, para muchos el más querido del viejo programa, se terminó yendo del mismo? ¿Y todo por qué? Por deberle 14 meses de renta. Y hablando de Don Ramón, ¿es cierto que presagió su propia muerte? ¿Cómo fue la épica pelea de Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves contra Bolaños por obtener el control sobre los personajes de Kiko y la Chilindrina? ¿De qué se habla cuando se habla del medallón maldito de Kiko? ¿Es cierto que la bruja del 71 tenía un pasado guerrillero? ¿Existe un Lost Media del Chavo del Ocho? ¿Qué disparatadas e insólitas teorías disparó este show? ¿Su creador terminó con demencia? Todas estas preguntas tienen su respuesta en el video de hoy, en el que abordaremos el lado oscuro de Chespirito. Antes de comenzar, quiero saber si están viendo la serie de Chespirito y qué les está pareciendo. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Les recuerdo que en otro de nuestros canales, en El Día Que, tenemos un montón de especiales sobre el Chavo del Ocho. El día que murió Chespirito, el día que murió Don Ramón, el día que murió la bruja del 71. Tenemos un especial, así que si les interesa esta temática, les voy a dejar el link también para que vayan a ver estos videos en nuestro otro canal, El Día Que. Comencemos. Antes de que el Chavo naciera. Soy primero que nada escritor, después fui actor, director y lo demás, pero empecé como escritor y es lo más importante para mí, escribir. Roberto Gómez Bolaños nació en el seno de una típica familia mexicana de clase media. La mamá de Roberto se llamaba Elsa Bolaños Cacho y era una mujer a la que todos definían como bondadosa y disciplinada. También era muy decidida, al punto que la existencia misma de Roberto se debió a su propia convicción. Cuando aún estaba embarazada, los médicos le advirtieron que un medicamento que había estado tomando podía afectar seriamente al feto. Ante la posibilidad de que el mismo sufriera malformaciones muy graves, le recomendaron practicarse un aborto, pero Elsa se negó y siguió adelante hasta dar a luz a un bebé, sin ningún tipo de problema de salud. Para ella era un niño especial, no solo por su peculiar gestación, sino por la personalidad que fue desarrollando con el correr de los años. Era un niño desenvuelto, creativo e independiente, pero que siempre mantuvo un lazo muy cercano y entrañable con su madre. Hay otro dato bastante peculiar con respecto a la mujer, un dato que tiene que ver con su linaje. Elsa era prima de quien se convertiría en presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. Su mandato duró desde 1964 hasta 1970, bastante contemporáneo al ascenso de la popularidad de Chespirito en la televisión. Para muchos, la relación entre una cosa y la otra no sería casual. El arte siempre gravitó cerca de Roberto, ya que su papá, Francisco Gómez Linares, era ilustrador y pintor. Se trató de un hombre que de seguro hubiera estado orgulloso de ver en lo que su hijo se convirtió, pero lamentablemente no tuvo la oportunidad de verlo crecer. Y es que Francisco falleció luego de sufrir un derrame cerebral cuando el niño contaba con apenas 6 años. Aparte del golpe emocional que eso significó, la familia entró en una fuertísima crisis económica. Por ese motivo, Roberto se acercó a un circo que se encontraba frente a su casa para colaborar en las funciones y recaudar dinero.
Allí tuvo su primer encuentro con un oficio que lo volvería millonario en un futuro no tan lejano. Sin embargo, antes de que eso pasara, la desgracia se empecinó a seguir al pequeño Roberto y a los 10 años debió abandonar la escuela y a sus amigos por causa de un tratamiento antirrábico de urgencia producto de la mordida de un perro. El perro no volvió arrepentido, pero él no perdió esa oportunidad y se dedicó a leer y leer, terminando de forjar su destino. Cuando se reincorporó al colegio, descubrió algo terrible. Todos sus compañeros habían dado un estirón, cosa que a él no le había sucedido. Rápido empezaron a burlarse y cargarlo por su estatura. Ya de grande, Bolaños popularizaría la frase «La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena». Si dicha frase hubiera aplicado en su infancia, podemos decir que la pasó envenenándose sin escrúpulos. Y es que Roberto empezó a golpear a quienes se mostraban insolentes y a puño limpio logró contrarrestar los centímetros que le faltaban de estatura. Llegó a practicar boxeo, disciplina en la que incluso compitió, desarrollando nuevas y variadas habilidades físicas. Consiguió medallas y condecoraciones gracias a los tabiques que rompió, cosa que su madre nunca le festejó. De todos modos, el joven se aburrió rápido de los guantes. Tiempo después quiso incursionar en el mundo del fútbol, pero no prosperó. También probó suerte en la universidad, en la carrera de ingeniería, pero debió abandonarla en segundo año porque necesitaba un empleo. Se sentía aún algo perdido, sin percatarse de que su potencial estaba en lo que hacía con mayor naturalidad. Roberto escribía las canciones para los festivales de la colonia de verano y leía extractos de cuentos a sus más cercanos. Eran cosas que hacía como hobby, cosas en las que realmente era bueno. Cuando vio un anuncio en el periódico, se le encendieron todas las alarmas. Una agencia de publicidad necesitaba aprendices para trabajar en radio y televisión. Roberto se presentó a la convocatoria y casi cae en la desesperanza. Se encontró con una larga fila. Eran todos aspirantes a productores. Consideró que no tenía tanta experiencia como los demás y a punto estuvo de irse cuando se percató de un pequeño pero significativo detalle. A un costado había otra fila mucho más corta. Era la fila de quienes querían postularse para escritores. Roberto, impulsivo y valiente, se sumó a esa fila y se encomendó a la mejor de las suertes. Una carrera única y sin precedentes comenzaba en ese mismísimo segundo. El nacimiento de una vecindad. Un entusiasmado Roberto se inició en aquel submundo con pequeñas tareas creativas. Supo rápidamente que lo suyo era escribir historias y se fue abriendo paso como libretista del director Agustín Porfirio Delgado. Fue él quien acabó poniéndole el apodo que lo acompañaría por el resto de su vida. Deslumbrado por las ideas que afloraban de la mente de Roberto y la facilidad con la que lograba plasmarlas en una historia, le dijo que era como un pequeño Shakespeare, un Shakespeare chiquito, es decir, un Chespirito. ¿Quién es Chespirito? Yo. Es tu Y seudónimo. me lo puso un director entre un director y un productor, que fueron los primeros que llevaron a la pantalla grande un argumento escrito por mí. Les gustó mucho y me elogiaron, me alabaron, me dijeron que era yo un Shakespeare pequeño. Pero Roberto también tenía dotes de actor y no tardó en pasar a estar delante de cámara en películas de dos comediantes sumamente populares en México a finales de los años 50, Viruta y Capulina. Muchos de estos episodios quedaron plasmados en los primeros capítulos de la serie de Max, que alterna dos líneas temporales, la del proceso en que Chespirito se abre paso en la televisión y los tiempos en que el elenco de Chespirito comienza a fracturarse, ya a finales de los 70. En este punto habría que agregar que un tiempo antes de que la idea que le cambiaría la vida terminase de tomar forma, Chespirito fue contratado por el incipiente Canal 8 de México para desarrollar programas cómicos y familiares. La idea era presentar sketch de humor blanco, gags físicos y secuencias cómicas que le dieran frescura a un medio algo estancado. Bajo esa premisa, Chespirito creó los supergenios de la mesa cuadrada y más tarde, el Chapulín Colorado. Pero lo que impulsaría verdaderamente su carrera hasta los confines del mundo fue El Chavo del Ocho, donde pudo crear un universo de ficción que revolucionaría la TV humorística latinoamericana. La vecindad se convertirá en el punto de partida para una galería de personas que impactaron de lleno a varias generaciones de televidentes, con una vigencia que en muchos países como Brasil y Argentina continúa hasta hoy. Para darle vida al programa, Chespirito reclutó actores que progresivamente se fueron sumando a las filas de la serie. A medida que el show fue creciendo, se le sumaron más escenarios, además del patio donde transcurría la mayoría de las escenas. También vimos varias de las casas, la calle, el patio trasero, el terreno donde los niños practicaban fútbol y hasta la escuela. Más tarde, en una etapa ya algo más deslucida, llegaría la fonda de Doña Florinda.
La camaradería y la química entre los actores parecía traspasar la pantalla. Los niños que veían el programa asumían que el cariño entre estos actores era genuino. Todo, en definitiva, parecía irradiar una sensación de bondad casi idílica. Doña Florinda efectivamente parecía sobreproteger a Kiko y está enamorada del profesor Girafales. La Chilindrina, a pesar de sus travesuras, amaba a su papá Don Ramón y este evidentemente era el pasional interés romántico de la bruja del 71. El señor Barriga era serio y se enojaba mucho con el chavo, pero en el fondo le causaba ternura y le dejaba pasar sus picardías que, en definitiva, eran sin querer queriendo. Si quitamos a Don Ramón como pieza de ajedrez, Doña Florinda se queda sin hijo y ni a quién pegarle. La bruja de 71, su motivo de vivir en la vecindad era Don Ramón. El señor Barriga, el único que no pagaba la renta era Don Ramón, el protector del chavo. La Chilindrina queda huérfana. Quitas a Don Ramón y se acaba el programa, aunque hubiera estado Kiko. Pero con los años fuimos descubriendo que la ficción no siempre reflejaba lo que realmente pasaba en los elencos. A medida que el programa crecía en popularidad, también lo hacía la ambición de los actores. Los egos empezaron a ser una bola de nieve que amenazaba con llevarse puesto al programa más exitoso del momento. Ningún niño, desde el confort y la seguridad de su hogar, era capaz de imaginar lo que sucedía cuando los reflectores se apagaban. El romance con Florinda. Para cuando Chespirito comenzó a cosechar éxito, tenía una familia ya formada. Estaba casado desde joven con Graciela Fernández y tenían nada menos que 6 hijos, pero las grabaciones de los programas le demandaban cada vez más tiempo. Habían comenzado las giras internacionales y en cierto punto Chespirito sintió que pasaba más horas con sus compañeros de trabajo que con su verdadera familia. Así algunas cosas se fueron enrareciendo. Florinda Mesa estaba en pareja con el director del programa, Enrique Segoviano, pero paulatinamente la relación entre ella y Chespirito se fue haciendo cada vez más cercana. Compartían una gran afinidad, mucho tiempo juntos y lentamente se enamoraron. Se cree que más o menos a partir de octubre de 1977 iniciaron una relación extramatrimonial que derivó en el divorcio de Bolaños ya en 1989. Para entonces, la relación entre Florinda y él era por todos conocida y no se trataba solo de un vínculo personal, sino también laboral. A medida que la distancia entre ellos se fue acortando, Florinda pasó a tener un rol más activo en las decisiones creativas del Chavo del Ocho y comenzaron las rivalidades. Varios actores del elenco empezaron a sentir que ella tenía siempre la última palabra y que su personaje cada vez acaparaba más escenas en detrimento del lucimiento de sus compañeros. Los actores que primero mostraron su descontento fueron Carlos Villagrán y Ramón Valdés. El primero llegó a decir muchos años después que su distanciamiento con Florinda era de origen personal. Aseguró que ella estaba enamorada de él y que habían tenido un breve romance tras el cual Florinda lo habría perseguido durante mucho tiempo. Que usted anduvo con Doña Florinda y ahí les venía la pedrada. No, yo no anduve con Doña Florinda. Doña Florinda anduvo conmigo, que es diferente. Era muy complicado. ¿Te acosaba? Sí. Me acosaba con mi mamá, me acosaba. La mujer, por su parte, siempre negó la relación y llegó a calificarlo de pendejo por haber repetido por años la misma historia. La presencia de Florinda siempre fue un elemento controvertido y a medida que los actores clásicos fueron abandonando el programa, se edificó un mito alrededor de ella. Se la erigió como una gran villana y se la culpó sin miramientos de que el show terminara desinflándose. De hecho, se la calificó casi de inmediato como la Yoko Ono del show, aludiendo a la pareja de Lennon, a la que muchos señalan por la separación de los Beatles. La partida de Kiko y Don Ramón fue apenas el comienzo de la sangría y de un largo historial de desencuentros entre los actores. Desencuentros que alimentaron especulaciones cada vez más desorbitantes. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó para que quienes habían tocado literalmente el cielo con las manos en la serie, de un día para el otro decidieran alejarse? Acúsalo con tu mamá. Ahora, este personaje del Kiko, sí, sí, cómo no. Así como me quitas el whisky, ¿también le quitaste este personaje a Gómez Bolaño o el Kiko es tuyo? Bueno, él no tomaba. Lo cierto es que el clima hostil ya estaba declarado y que el punto de ruptura pareció ser una gira que el elenco hizo en 1975. Durante una visita a Chile, Villagrán aseguró que el público lo vitoreaba más a él que a Chespirito, y eso generó una espiral de celos que terminó eyectándolo del programa.
En cambio, en la serie Sin Querer Queriendo, dan una versión diametralmente diferente. Sitúan el quiebre en el famoso viaje a Acapulco, que se convirtió en una saga de 3 episodios, en que los personajes de la vecindad pasan sus vacaciones en paradisíacas playas. Se trata de un episodio que cierra la etapa dorada del programa para siempre. Según muestra la serie de Max Villagrán, que aparece bajo otro nombre para evitar conflictos legales, ya tenía la decisión tomada de renunciar al programa, alejarse de Roberto y explotar por su propia cuenta el personaje de Kiko. Según él mismo decía, era su personaje y sabía perfectamente cómo sacarle jugo sin necesidad de que Bolaños estuviera metido. Pero nada sería tan simple. Mientras que Villagrán acusa de que Chespirito lo echó del programa, otras fuentes afirman que él se fue por su cuenta. ¿Con qué fin? Elaborar su propio show. Esta versión dice que con él se llevó a Ramón Valdés, a quien habría convencido de que podrían triunfar solos. Nadie me hacía reír tanto como Ramón Valdés. Puede ser que ni Tintán, su hermano, ni Cantinflas. Ramón tenía una gracia superior. Nada más que no le interesaba, él no quería figurar. Él quería ganar su dinerito seguro para esto y lo otro y nada más. No tenía ambiciones artísticas. Por otro lado están quienes insinúan que Valdés no se fue porque Kiko se lo pidió, sino porque se habría solidarizado con él. Pero ya tendremos tiempo de hablar en profundidad de Don Ramón. Más allá de cómo hayan sido las cosas, podemos afirmar que los cálculos de Villagrán fallaron. No solo que los programas que hizo a partir de entonces fueron estrepitosos fracasos, sino que muchos vieron como obvio que lo que faltaba en esos shows eran justamente los libretos de Roberto y su característico humor. Para peor, a Chespirito no le agradó para nada la decisión de Villagrán de seguir interpretando al personaje y accionó legalmente, impidiéndole utilizar el nombre Kiko como él lo tenía registrado. Villagrán intentó otras estrategias, como rebautizarlo Kiko con K o Federico y actuar en circos y programas de TV en Argentina, Venezuela y otros países. Pero nada fue igual a aquellos años de aplastante éxito. Se dice que la mano de Chespirito o de Florinda tuvo que ver en ese fracaso. Villagrán habría sido vetado de Televisa y de muchas otras cadenas del continente. Sí, según algunos, ese actor y empresario mexicano que se mostraba bonachón y sonriente era un controlador que, entre sombras, se encargaba de dictaminar quién podría progresar en los circuitos de entretenimiento de aquellos años. ¿Realmente había detrás del Chavo un tirano de ese calibre? Pero hay una historia aún más extraña y truculenta, una leyenda urbana que rodea a Carlos Villagrán y apunta a las muertes de actores que se fueron sucediendo en los años posteriores a su partida. Esta historia pone en el centro de la escena un medallón que muchas veces se ve rodeando el cuello de Kiko y que tendría unas iniciales que despertaron la curiosidad de los internautas. En el dije se lee, supuestamente, RARMERF. Muchos relacionan esas letras a las iniciales de los nombres Ramón Valdés, Angelina Fernández, Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves, Edgar Vivar, Rubén Aguirre y Florinda Mesa. Pero lo más inquietante es que los 3 primeros murieron en ese orden: Ramón, Angelines y Roberto. La teoría tuvo una gran popularidad durante años, aunque después se desdibujó en el camino. Rubén Aguirre falleció en 2016 tras sufrir diabetes y diversos problemas de salud por llevar una vida poco saludable, pero su muerte torció el vaticinio, ya que sus colegas mencionados antes, María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar, aún continúan con vida. ¿Es este collar una suerte de brújula mortal al mejor estilo Destino Final? El propio Villagrán desmintió esta teoría y aclaró que el medallón es chino y no tiene las letras que se dicen. Este mito se alinea con la idea de que Villagrán tenía un gran rencor con sus compañeros de elenco, que no lo apoyaron de manera sostenida en el tiempo cuando eligió hacerse a un lado del programa. Sí tuvo una ambivalente amistad con María Antonieta, que sostuvo un pleito parecido con Chespirito por su personaje, pero Villagrán acabó aislándose bastante del resto y batallando solo contra lo que creía había sido un trato injusto por parte de Bolaños hacia él. Te cuento la historia de esta moneda. Es una moneda china que yo inclusive ni siquiera sabía qué decía, pero viene en chino. Dice República Democrática China, dice la moneda. Pero no falta gente mala que quiera esto, que es una muleta. ¿Qué me dijiste? ¿Una qué? Un talismán. Talismán, por favor. Si faltaban motivos para convencernos de que las cosas quedaron muy mal entre la familia de Chespirito y Villagrán, basta ver la serie de Max, donde el actor de Kiko es mostrado como un ególatra individualista y calculador que quiso aprovecharse del éxito del programa en su propio beneficio.
hizo el Kiko, pero después llegó a decirme que él era el creador del personaje. Dije, ay, si no, el creador soy yo. Y luego me puso una demanda. La gané muy fácilmente porque tenía yo, entre otras cosas, para un merchandising que se había organizado en Perú, nos pidieron la firma de todos los actores. Cuando digo nos, pidieron a mi hermano Horacio y a mí que manejaba. Entonces todos dijeron, sí, reconocemos que el autor es Roberto. ¿Estás peleado con Chespirito actualmente? No precisamente peleado, sino que simplemente me salí del programa y he tenido una persecución de él incansable en los 17 países. Mandó cartas, giros, circulares, que nadie me contratara porque el personaje no era mío, era de él. Si no, se verían demandados por él. Pasé más de un año sin trabajar. Pero lo del medallón no fue la única anécdota bizarra relacionada a este show infantil. Momentos extraños de la serie. Aunque se trataba de un show para toda la familia, muchas cosas extrañas pasaron también frente a cámaras. Mientras tras bambalinas se desataba una auténtica guerra de egos, el programa tuvo momentos por demás inquietantes. Aunque muchos de los capítulos fueron hechos varias veces con distintos elencos a lo largo de 25 años, hubo uno que tuvo una única transmisión y nunca más se volvió a ver. ¿El motivo? Quejas de la Iglesia Católica de gran peso e influencia en México. El episodio censurado en cuestión mostraba nada menos que la boda entre don Ramón y doña Clotilde, con vestido blanco y en una iglesia, durante una ceremonia dirigida por el profesor Girafales. Salió al aire en México, pero al instante Televisa recibió una advertencia por parte de la iglesia que consideraba ofensivo que un personaje soltero, como el que interpretaba Aguirre, y que coqueteaba constantemente con una viuda, tomara el rol de sacerdote. La cadena de televisión accedió a la presión y borró todo rastro del capítulo, aunque sobrevivió en el recuerdo colectivo y terminó publicándose hace unos años en YouTube. Así, dejó de ser una historia con atisbos de leyenda, para confirmarse por completo. Pero más perturbadora es la historia del llamado capítulo 142, porque en él se habría podido ver la muerte del Chavo. Se dice que el capítulo en cuestión nunca salió al aire porque su contenido era demasiado triste y dramático, ya que el protagonista de la serie era atropellado por un auto. Supuestamente el elenco se opuso a que ese episodio se terminara de rodar y finalmente Chespirito decidió no estrenarlo. También existe la teoría de que todo esto es un gran fake basado en un simple error. En la edición en DVD del programa, efectivamente la numeración de los capítulos se saltea al 142, pero la producción explicó que era sencillamente una equivocación y que no existió nunca tal cosa como la muerte del Chavo. Otra historia turbia que rodea al Chavo tiene que ver con presentaciones privadas que solía hacer el elenco, además de las emisiones televisivas. Fue otra vez Villagrán quien reveló que en 1981 Chespirito recibió un ofrecimiento de $1 millón para actuar en Medellín, Colombia, pero no se trataba de una fiesta privada normal, sino aparentemente de un evento organizado por el mayor capo narco de la época, Pablo Escobar. El elenco del Chavo efectivamente visitó el país ese año y hasta se reunió con el presidente colombiano de aquel entonces, pero nunca quedó claro si acudieron al encuentro. Fuentes ligadas al narcotráfico han dicho cosas contrapuestas. Un hijo de Pablo Escobar desmintió el rumor, pero el de otro narco, Gilberto Rodríguez Orejuela, aseguró que no una, sino varias veces el elenco participó en eventos financiados por los cárteles de Cali y Medellín. Más allá de todas estas cuestiones, con el tiempo el programa fue bajando en su nivel de audiencia y de calidad. La gallina de los huevos de oro empezó a dar señales de cansancio y finalmente el show se despidió el 7 de enero de 1980, tras 290 capítulos. Algo hastiado de la pantalla, Chespirito retomó la escritura para teatro. Creó la obra 11 y 12 y ¿saben qué? Sí, siguió demostrando que su pluma aún tenía mucho para decir. 11 y 12 fue puesta en escena originalmente en México, pero se presentó con éxito en varios países de Sudamérica como Perú y Colombia, entre otros. Si bien fue una obra que arrancó con muy poco público, el boca en boca hizo lo suyo, y cuando estaban a punto de cancelarla, las salas llenas no dejaron de sucederse. La obra llegó a ofrecer 6 representaciones semanales y se convertiría en la obra teatral de más permanencia en cartelera en México, marca que conserva hasta la fecha. En Chile, el elenco ofreció 2 funciones en el Estadio Nacional para un público total de aproximadamente 160.000 espectadores.
Así todo, el gran fervor popular quería más del Chavo. Era sabido que aunque la serie había terminado, eso no significaba el fin de las controversias, y es así como nuestra historia vuelve al principio. La despedida de Don Ramón. Bueno, este apellido Valdés es uno de los más grandes apellidos que hay en la historia teatral de México. Tintán y su carnal Marcelo. Tintán, yo lo sabía. Tintán, hermano. Bueno, sí, en paz descanse. ¿Tienes una familia numerosa? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? 7. 7 hijos. En 2 matrimonios. Mira tú. Me levé al cuadrado. En una galería de celebridades y personajes que quedaron para siempre en el corazón del público, existe el consenso de que Don Ramón fue el favorito de todos. Su personaje de cascarrabias y hombre rústico, pero con buen corazón, captó la atención de grandes y chicos, y gran parte de eso se debe a la gran interpretación de Ramón Valdés. El sujeto provenía de una familia humilde y numerosa, muy ligada al mundo artístico. Actuaba desde 1949, pero se hizo mundialmente famoso con el papel que le escribió Chespirito. Se dice que le salía tan natural porque Valdés era realmente así, un ser sin ambiciones materiales y sencillo que fumaba mucho, muchísimo para hacer honor a la verdad. Pero esta adicción rápidamente le pasó factura y ya estando fuera del programa de Bolaños, supo que le quedaba poco tiempo. Para 1988 tenía 63 años y una salud deteriorada. El diagnóstico de cáncer de estómago había dado lugar a un panorama aún peor: metástasis. La enfermedad se extendía a su médula espinal y le acortaba los plazos. Para ese momento Valdés era parte de ¡Ah, qué Kiko!, el programa de Villagrán, y juntos decidieron darle un cierre al personaje que acabaría siendo premonitorio. En ese último episodio, Kiko apostaba con un amigo quien era lo suficientemente valiente para pasar la noche entre tumbas. Don Ramón, preocupado por la travesura que planificaban los niños, iba a buscarlos y en la última escena atravesaba las puertas del cementerio hasta quedar envuelto por la noche y la bruma que salía del lugar. Así, devorado por la oscuridad, dejó el programa y algunos días después falleció de un paro cardiorrespiratorio. En su velatorio solo estuvo por horas junto al féretro una persona que había actuado con él en El Chavo. Era Angelina Fernández, más conocida como la Bruja del 71. No todos lo sabían, pero fuera de cámaras era su mejor amiga, su confidente y una actriz que llevaba a cuestas un oscuro pasado. De guerrillera a bruja. Si el mundo ligado a Chespirito dio paso a historias de lo más llamativas, la de Angelina Fernández es sin duda la más sorprendente. Nacida en Madrid a mediados de la década del 20, tuvo una ascendente carrera como actriz hasta que estalló la guerra civil y ella tomó un bando. Se alistó a la guerrilla y luchó para defender la República, pero al triunfar el franquismo, tuvo que exiliarse mientras veía cómo sus camaradas eran secuestrados y ejecutados. Inició una nueva vida en México y acabaría convirtiéndose en un ícono de la época de oro del cine mexicano de los años 50. Pero 2 décadas más tarde la televisión se imponía y Angelina quiso probar suerte en la pantalla chica. Para entonces ya había entablado una fuerte amistad con Ramón Valdés y fue él quien le propuso hablar con Chespirito para sumarla al Chavo del Ocho. El personaje de Doña Clotilde le permitió a Angelina explotar una faceta cómica en la que no había incursionado tanto y también romper algunos estereotipos. Aunque la Bruja del 71 era en esencia una solterona amargada, supo darle matices más profundos. Era también una mujer autosuficiente que no se dejaba faltar el respeto. Su profundo enamoramiento con Don Ramón parecía una respuesta al constante rumor de que entre ellos había mucho más que una amistad. Sin embargo, esto siempre fue negado rotundamente por ambos. Angelina se mostró agradecida por la oportunidad de interpretar a la brujita, como le decían, y siempre se mantuvo lejos de las controversias que ya enrarecían el clima laboral del programa. Es más, se decía que ella era una persona pacífica y conciliadora que buscaba acercar posiciones entre sus compañeros. Sabía lo que era una verdadera guerra y ante todo quería que el clima de compañerismo del Chavo no se rompiera, pero no pudo lograrlo. La muerte de Don Ramón la marcó a fuego y fue la antesala de su propio fallecimiento, algunos años después. Al igual que su amigo, la dependencia al tabaco selló su destino y el 25 de marzo de 1994 murió de un ataque al corazón, ya bastante golpeado por insuficiencias respiratorias y renales.
pidió que la enterraran cerca de Valdés, en la misma zona del cementerio. Así siguen hoy en día, como vecinos, tal como era en la ficción. Ese mismo año, pero en febrero, había muerto otro nombre ligado al Chavo, Raúl Chato Padilla, que interpretó a Jaimito el Cartero. Cercado por la diabetes, por años se instaló el rumor de que había fallecido en el set del Chavo del Ocho, de un infarto. Pero para ese entonces, el actor participaba en otra producción de Chespirito, Los Caquitos. Aunque muchos plantearon que fue Bolaños quien encontró a Padilla sin vida, en su autobiografía el creador del programa confirmó que lo supo por teléfono, cuando uno de sus hijos lo llamó para contarle la triste noticia. Así, 1994 fue un año trágico que determinó que los tiempos de esplendor habían llegado a su fin, y de ahí en adelante los problemas no hicieron más que empeorar. La disputa por la Chilindrina. Si el enfrentamiento de Chespirito con Villagrán por Kiko fue una batalla cruenta, lo que rodeó a la Chilindrina no quedó muy atrás. Se trató de una disputa que se extendió por 12 largos años, con un solo objetivo: decidir quién era el verdadero dueño del personaje. Para Chespirito su autoría era indiscutible, pero María Antonieta planteaba en la línea de Villagrán que el público conocía al personaje gracias al modo en que ella la había interpretado. Ya sé que los personajes y la idea fue tuya, pero cada quien le metimos nuestra caracterización, nuestras ideas, nuestra forma de ser, y tú ya no quieres hacer el Chavo, pero yo sí quiero seguir siendo la Chilindrina. Y quería él que yo me quedara nada más con Merujita, mientras él hacía a los Caquitos y Florinda hacía la Chimoltrufia. Le dije, no, perdóname, yo no le he dado mi vida a la Chilindrina para que ahorita deje de ser la Chilindrina. También se adjudicaba algunas muletillas y gestos. Por otro lado, quería tener la libertad de ponerse el disfraz de la Chilindrina, aunque ya no estuviese en el programa. Si bien con Kiko las cosas rápidamente escalaron al terreno legal, con la Chilindrina fue distinto. En los primeros años, incluso antes de que el Chavo viera la luz, María Antonieta y Chespirito habían trabado una fuerte amistad. Iban juntos de un lado a otro e incluso en los pasillos de Televisa se corrió el rumor de que eran amantes. Según la actriz, en un principio Chespirito la había autorizado a seguir usando el personaje fuera del programa, pero luego se arrepintió. Hasta entrados los años 90 la relación se mantuvo bien, pero las cosas cambiaron cuando a María Antonieta le prohibieron hacer de la Chilindrina una vez que el Chavo terminó. Para colmo, ella tenía grandes planes. Quería grabar un disco, hacer más programas centrados en la niña y hasta una película. María Antonieta acusó a Televisa de hacerle querer firmar un contrato en el que terminaría perdiéndolo todo y se rebeló. En su autobiografía planteó el debate de quién era el dueño real del personaje, si quien había escrito los capítulos o quienes los interpretaban. Siguió haciendo de la Chilindrina, pero jamás con el mismo éxito. Paralelamente, María Antonieta acusó a Florinda de aislar a Chespirito y alimentar el conflicto en torno a su personaje. En varias ocasiones, María Antonieta aseguró que quiso hablar con Chespirito para arreglar las cosas, pero Florinda atendía el teléfono y les impedía comunicarse. En 2013, finalmente María Antonieta anunció durante un viaje a Lima que había ganado los derechos del personaje. Hace 15 años que no se renuevan los derechos de ninguno de los personajes y se tienen que renovar cada 5 años. Okay. Está libre. Y si quieres los puedes registrar todos. Fue justamente un año antes de que Chespirito falleciera, pero los actores lamentablemente no llegaron a reconciliarse. ¿Y ahora quién podrá defendernos? En 2000 y 2006, Chespirito fue nuevamente criticado al participar en anuncios televisivos, apoyando las campañas electorales del Partido Acción Nacional. En abril del 2007 se unió al reclamo de grupos católicos y conservadores que pugnaban por mantener el aborto como un delito en el Distrito Federal, participando incluso en una propaganda contra la ley. Más allá de estas actitudes que lo enfrentaron a parte de su audiencia, para los últimos años de su vida, Roberto Gómez Bolaños estaba cada vez peor. Después de una operación en la próstata en 2009, sus apariciones públicas fueron más espaciadas y daban lugar también a un mar de especulaciones. Se lo vio en silla de ruedas, con asistencia de oxígeno y perdiendo paulatinamente su habilidad para responder a los periodistas. Siempre que daba una entrevista o acudía a algún evento, Florinda estaba a su lado e interrumpía. Algunos medios dijeron que él estaba demente, que llevaba años desconectado de la realidad. Durante ese tiempo se dijo de todo y las teorías, mientras más inusuales, más ejemplares imprimían.
En determinado momento Televisa organizó un gran evento en homenaje a Chespirito que duró 15 horas y repasó toda la obra del artista. Todos los actores de cada etapa del programa desfilaron por el programa, incluso Villagrán. Pero fue una tregua para las cámaras, porque en cuanto el rec se apagó, la guerra siguió. De vez en cuando Roberto se manifestaba en redes, se burlaba de las falsas noticias de su muerte y largaba algún chiste. Muchos creían que esos posteos eran hechos por otra persona que intentaba hacerse pasar por el capo cómico. Villagrán llegó a decir que Florinda maltrataba físicamente a Chespirito y luego dio la estocada final. La acusó de haber fraguado los datos de su fallecimiento para poder lucrar con más y mejores eventos. Comentarios de muchísima gente que lo golpeaba. ¿A quién? A Roberto Gómez Bolaños, doña Florinda. ¿Lo golpeaba? No lo dejaba hablar. Yo creo que lo que él se refería ayer, no fue claro, es que no volvería El Chavo como serie de televisión. El programa, si no lo ha visto. Ya pidiendo más dinero y le decían que sí. Aquí en Argentina. Por si las dudas, yo soy su oreja de contacto. ¿Quieren más volumen en el micrófono? No sé cómo se le sube el volumen al micrófono. Cuéntale lo de la música. ¿Consejo para dormir una buena siesta? De las dos conté. No, yo creo que es al revés. El consejo es la buena siesta. Esa es la que ayuda. Ahora, ¿qué me contestas a mí cuando yo te digo que te duermes muy fácil? Pues que soy un hombre fácil. No. Cuando te digo que... Él se fumaba 4 cajetillas diarias de cigarros delicados, eran unos ovalados, sin filtro. O sea, es dinamita pura, es un gato en reversa, ¿me entiendes? Claro. ¿Cómo llega Carlos Villagrán a trabajar con Roberto Gómez Bolaños? A él en orden primero tenía llegó, yo a otro. primero llegó en orden Rubén Aguirre. Rubén Aguirre llega primero. Sí. Y había yo empezado a hacer El Chavo. pero pero entonces no, porque yo no entré con El Chavo, yo entré mucho antes del Chavo. Oficialmente Bolaños falleció el 28 de noviembre de 2014 en su casa de Acapulco por problemas respiratorios, aunque después se supo que sufría un avanzado Parkinson. Tenía 85 años y ya muchos vaticinaban ese final como cercano. Para despedirlo se organizaron 2 megaeventos, uno particular en las instalaciones de Televisa y otro público en el Estadio Azteca. Pero siempre quedó rondando la idea de que semejante puesta en escena solo fue posible falsificando las fechas. Como dijimos, Villagrán fue uno de los artífices en expandir este rumor. Hasta se llegó a hablar de un ataúd vacío. Hace no mucho, ciertos sectores alegaron que la muerte de Chespirito y su funeral fueron una perfecta pantalla de humo para desviar la atención de un caso que hacía pocos meses había conmocionado México. Hablamos de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa por parte de organismos oficiales que buscaron silenciar sus manifestaciones y reclamos sociales. No solo eso, hay quienes ven en la trayectoria de Gómez Bolaños a un hombre muy funcional a los poderes de turno, un hombre siempre dispuesto a servir como distracción, mientras se cometían abusos de todo tipo desde las esferas del poder. Es cierto que fue la mascota perfecta de muchas dictaduras latinoamericanas que usaron su show para mantener dormidas a las masas. Es cierto que su creación solo quería romantizar la pobreza para que los peces gordos pudieran seguir haciendo más y más negocios. ¿De cuánto de esto fue consciente el autor? En la década que pasó entre la muerte de Chespirito y nuestros días, gran parte de la audiencia siguió cultivando un gran rencor en torno a Florinda. Y cuando parecía que lo peor ya había pasado, el estreno semanal de Sin Querer Queriendo llegó para reavivar el fuego de una polémica eterna. ¿El fin definitivo? La biopic de la plataforma Max debe ser entendida como la palabra de la familia Bolaños, de sus hijos, y del modo en que ellos reconstruyen la figura de un hombre que brilló y también tuvo sombras muy oscuras. En El Chavo del Ocho, que aún sigue latiendo en la memoria de muchos, las risas siempre daban lugar al sentimentalismo y no faltaban las críticas a la sociedad moderna y a su deshumanización. Es cierto que con el tiempo algunos cambios de paradigma, el programa sería criticado por mostrar violencias a los niños y por fomentar estereotipos. Así y todo, logró sobrevivir mucho mejor que otros shows mucho más actuales. Con el paso de los años también se tejió un fandom que incluso empezó a buscar en El Chavo del Ocho una subtrama más alocada y metafórica, como si la vecindad en realidad fuera una especie de isla de Lost, una suerte de limbo. También claro se trató de decir que cada personaje de la serie representaba un pecado capital.
En definitiva, quizás eso no sea tan importante. Solo perdura la certeza de que la dupla Chespirito-Florinda no hizo más que alimentar la codicia. Fueron el eje rector de las decisiones que agotaron un producto mundialmente exitoso. ¿O era inevitable que tarde o temprano la fórmula dejase de funcionar? ¿La guerra de egos solo vino del lado de Chespirito o hizo falta otro bando que fuera tanto o más ambicioso y vanidoso que él mismo? Florinda Meza no deja hoy día de aparecer en medios y realizar extensos posteos en los que cita antiguas entrevistas a Bolaños y se remite a sus propios recuerdos. Explica al detalle por qué la serie, según su mirada, miente. Mi vida, mi nombre, mi trayectoria, mi poder de convocatoria son de mi propiedad. Es mi identidad la que será usada, la que estará en entredicho. A su vez, cada semana un nuevo episodio de Sin Querer Queriendo despierta una nueva controversia. ¿Es una reconstrucción fiel o idealizada? ¿Villagrán y Florinda fueron como se los retrata o apenas son villanos de una historia contada de manera parcial? Mientras el debate sigue abierto, Florinda prepara su contraataque y ya adelantó que estrenará su propio documental contando su parte de la historia. ¿Alcanzará para limpiar su nombre y de paso también el Chespirito? También sería interesante preguntarnos, sin todo este trasfondo, ¿nos seguiría resultando interesante el Chavo del Ocho? ¿O estamos frente a los síntomas de un fenómeno que ya tocó su techo y solo se está depredando a sí mismo?